Los datos actuales de México, la última información disponible de cómo va la epidemia de influenza en México, que creo que es importante que la veamos, cómo está en Estados Unidos también un poco el comportamiento de la epidemia, la importancia de la vigilancia y las mutaciones en estos virus. Algunos datos sobre vacuna contra influenza, algo general, pero vamos a ver los últimos datos de eficacia de las vacunas contra influenza, que pues siempre nos puede ayudar. Y ahí traigo como un pequeño ejercicio del impacto de la vacunación para que pues veamos más o menos en contraste y algunos datos de coronavirus, de cómo está ahorita la situación, algo general de los últimos datos. Para hablar de coronavirus ahorita, la verdad es que se está generando tanta información en tiempo real que quizá algunos datos de los que traigo ahorita que acabo de bajar hace 20 minutos o una hora, para cuando terminemos esta charla ya van a quedar obsoletos, pero sí vale la pena ir viendo cómo se está comportando y algunas consideraciones finales que siempre son provocadoras y que nos dice eso, ¿no? La declaración aburrida inicial de mis conflictos. Yo trabajo como profesor en la Facultad de Medicina, conduzco un programa de radio en Radio UNAM que se llama Hipócrates 2.0, los martes a las 6 de la tarde. También soy consultor en varios grupos de investigación y pues mi participación aquí pro bono, solo me pagan el estacionamiento, es por invitación de los organizadores y básicamente con fines académicos. Y son, pues, todas mis opiniones son mías, así que no se vale decir que porque trabajo con fulanito ya fulanito tiene su misma posición. Así que, eh, como repaso general, la influenza, pues es una enfermedad respiratoria causada por alguno de los virus de influenza, ¿no? Que hay tres tipos, los más frecuentes son los A y los B. Es un virus que se transmite de persona a persona, está distribuido en todo el mundo, su, pues tiene un espectro clínico muy amplio, cosa que lo hace pues, relativamente difícil de estudiar porque hay algunos casos que prácticamente pasan asintomáticos, pero hay algunos en los que progresa hacia neumonía y muerte. Y tienen una alta transmisibilidad, son virus más o menos eficientes para transmitirse y provocan pues epidemias y eventualmente pandemias. Y tienen una característica importante que por la naturaleza de su material genético y de sus características antigénicas de las proteínas que tienen en su superficie, pues tienen una variabilidad genética importante, que eso también se traduce en una variabilidad antigénica y eso en una variabilidad patogénica y hace pues que son virus muy exitosos, ¿no? Hay virus pues como el pandémico del 2009, que en poco tiempo le dio la vuelta al mundo y quedó para pues, seguir causando ahorita, 11 años después, seguir siendo el virus predominante que está circulando. Entonces, son virus de la familia ortomixovirus, tienen un genoma de RNA negativo en 8 segmentos, que eso en parte es lo que hace un poquito compleja su biología. Y entre todas las proteínas que tienen, pues hay dos que son particularmente relevantes, que es la hemaglutinina que está en su superficie, que participa en la unión a las células hospederas en el epitelio respiratorio, básicamente el tracto respiratorio superior, y la neuraminidasa que participa en el ensamblaje y en la etapa final para la liberación del virus, pues, que también es bastante importante. Los tipos más frecuentes, bueno, la clasificación de acuerdo a la hemaglutinina y a la neuraminidasa que tienen, los tipos más frecuentes de los virus más relevantes para el ser humano son los tipos H1N1, H3N2, H7N9, H5N1 y algunos de los tipos B, que en los últimos años hemos visto un incremento paulatino en el número de casos de infecciones por tipo B. Entonces, son los virus que se están vigilando de manera más relevante. Los virus de influenza tienen
pues dos características que los hacen estar cambiando de manera constante. Hay algunos estudios que demuestran que el virus que infecta a una persona genéticamente sufre cambios dentro de esa misma persona y ya al salir de esa persona ya tiene algunas mutaciones. Esto en una población pues hace que se vayan acumulando pequeñas mutaciones puntuales y eventualmente generan virus completamente diferentes desde el punto de vista antigénico y pues provocan virus más que evaden la respuesta inmune, que evaden los fármacos. Las mutaciones puntuales en el genoma, en la secuencia genética de una de las proteínas, en particular de la hemaglutinina, pues provoca cambios que pueden ser cambios conformacionales o modificación de epítopos en la superficie del virus que hace que ya no lo reconozca un anticuerpo o que ya pueda pegarse a alguno de los receptores de las células. Estos cambios se van acumulando y eventualmente hay un virus que tiene muchos más cambios y pues puede ser más eficiente o puede morir. Estos cambios también hacen que los virus se mueran porque no son eficientes. Es un asunto más propio de la selección natural. Los otros cambios que ocurren en estos virus es que con ese genoma segmentado, al provenir de diferentes animales, en un hospedero común, que en este caso ilustrativo podría ser el cerdo, que puede ser infectado por virus de las aves, virus humanos, de los humanos y virus propios de los cerdos. En el momento de existir una coinfección, imagínense cuántas partículas virales dentro de una célula y hay que ensamblar los 8 segmentos de RNA específicos que deben de ir dentro de cada partícula en el orden que debe de ser, en la cantidad que debe de ser, y eso hace unas combinatorias que pues eventualmente generan virus nuevos que tienen segmentos genéticos de las aves, segmentos genéticos de los humanos y del cerdo, y hace un virus nuevo que, pues como el caso del virus pandémico del 2009, se vio, pues cuando ya hicieron todo el trazo filogenético de ese virus, se vio que los segmentos de cada uno de esos RNAs pues provenían de algún virus previo de otro lugar que eventualmente coincidió en ese sitio específico alrededor de abril del 2009 y generó ese nuevo virus que fue pues exitosísimo desde el punto de vista de la transmisión y pudo provocar la epidemia que todos conocemos, ¿no? Algunos datos de observación y la vigilancia de influenza es relevante, pues, hacer énfasis en que no es una enfermedad que se cuenta caso por caso, es una enfermedad para la cual existe todo un programa específico en el mundo, no solo en México. México lo aplica porque es parte de pues, bueno, es parte de la Organización Mundial de la Salud, pero también de una red de vigilancia de influenza. Y se hace una vigilancia centinela en 541 sitios en el país que están ya preestablecidos. Y también se hace una vigilancia sindromática de enfermedad tipo influenza, se va llevando un registro y eventualmente se toman algunas muestras para hacer pues la identificación viral propiamente. Obviamente se toman el 100% de las muestras en los casos de hospitalizaciones y el 10% de las muestras de la consulta externa. Se hace la identificación del virus por RT-PCR y se hacen ya las estimaciones poblacionales de acuerdo a de dónde fueron aislados y las características que tienen. Y entonces, pues básicamente lo que se hace es que se vigila la carga de la enfermedad, se vigilan las tendencias, los grupos afectados, cómo se están comportando los virus. Eventualmente se hace la evaluación del comportamiento de los virus ante los antivirales para ver los patrones de resistencia que pudieran presentar y se identifican más los factores de riesgo, se pueden redefinir los factores de riesgo, pero más o menos en los últimos años hemos estado dentro de lo mismo con influenza. Podríamos pensar
quitando los pacientes hospitalizados, que eso sería como pues el 100% de las muestras, pero en la consulta externa, más o menos por cada caso de influenza confirmado que hubiera en la comunidad, pues más o menos habría alrededor 10 casos que no se van a confirmar, pero que ahí también están en la comunidad. Y nos sirve también a veces para hacer algunas estimaciones interesantes de, pues de la magnitud de la epidemia, ¿no? Porque vamos a ver ahorita los números y nos van a decir, bueno, pues es que apenas, por ejemplo, lo último que tiene publicado la Secretaría la semana pasada, los casos que tiene totales de influenza ahorita hasta la semana que describen, son 2.241. Esto es de la temporada de influenza, que es desde la semana 40 del año pasado, más o menos desde octubre, hasta lo que llevamos ahorita. La temporada de influenza la marcan de la semana 40 del año a la semana 20 del siguiente año, de octubre a marzo, más o menos. Esa es como la temporada de influenza y así la van reportando. Y ahorita nos dicen, bueno, llevamos en toda esta temporada 2.241 casos de influenza, 87 defunciones, y de influenza específicamente a H1N1, llevamos 1.000 casos, que es 47%, y 51 defunciones. La mortalidad por los casos pues anda alrededor de 3.9% en influenza general y 4.8% en influenza H1N1. Cuando vemos el desglose que presenta la información pues, por subtipo viral, H1N1, H3N2, los otros tipo A, que son H1 pero no subtipificables y los que no alcanzan a saber exactamente qué tipo fue, pero bueno, se sabe que es tipo A, pero no el subtipo, y los tipo B. Los principales, pues, son influenza tipo H1N1, seguidos por H3N2, los tipo B y después ya los de otros, ¿no? Los no tipificables. Y aquí, pues, quizá vale la pena recalcar y destacar la mortalidad en los tipo H1N1, que está más o menos en 4.8, y en los otros no tipificables, que alcanza el 12%, que son más poquitos, pero como que pues se antojaría que sí, cuando menos identificar a tiempo y vigilar los subtipos. La mortalidad por los tipo B relativamente baja, en comparación con un par de años previos en los que la mortalidad estuvo más importante y la actividad incluso de los H3N2. Ahorita vamos a ver la gráfica que tienen presentada. Los grupos más afectados, pues más o menos está esta primera curva entre los 5 y los 9 años, más o menos tiene un porcentaje relevante. En todos el comportamiento de los subtipos es el mismo, es una cosa epidémica que más o menos se está comportando igual en todos lados. El azul es el H3N2, el amarillo es el H1N1 pandémico, que todavía sigue pues causando y siendo altamente efectivo. Y pues el seguimiento durante la epidemia más o menos va conforme a lo que ocurre cada año en la temporada de influenza, un incremento pues prácticamente a partir de noviembre, que es más o menos la semana 48, un incremento importante, y ahorita pues estamos llegando al pico de la epidemia, y tenemos que ver pues el comportamiento en los siguientes días, ¿no? Probablemente vamos a ver una modificación en la curva de influenza por el coronavirus, porque se está aumentando el número de consultas, porque seguramente hay gente que está buscando la consulta más que, pues, porque hay una
alerta a las infecciones respiratorias, y entre eso pues se van a colar seguramente muchos casos de influenza que los vamos a ir viendo. Cuando vemos los tipos virales de los años previos, los rombitos amarillos son los H1N1 pandémico, que solo pues vemos que aquí hubo en la temporada alta del 2018, la 17-18, el principal fue el H3N2, pero para el siguiente año ya se invirtió y se conserva esto de que el H1N1 es el más prevalente. Lo que llevamos del 2019-2020, más o menos 48% son H1N1 y 37% son influenza tipo H3N2, que pues no sé, ya me dirán ustedes que son los clínicos y los que están viendo a los pacientes, pero esto nos sirve más o menos a nosotros y nos da una idea, pero para fines prácticos de la clínica, del manejo, del pronóstico, de la prevención, del diagnóstico, pues los tres son igualitos, ¿no? H1N1, H3N2, de tipo B, más o menos todos andan por igual. Seguramente ya en algunos subgrupos podría verse que hay más complicaciones en los pacientes que tienen más comorbilidades, y entonces en algunos el H3N2 se porta peor que en otros, pero en términos generales, pues la película de influenza hay que verla pues con no sé, como en términos generales, como toda una sola influenza, y no estar como, pues, angustiados por los subtipos, porque mientras no haya alguna característica específica que nos haga fijarnos en eso o que nos obligue a fijarnos en eso, podría ser que estamos más o menos, pues lo que hay que saber es cómo va la epidemia, ¿no? El comportamiento en los estados es más o menos el mismo. El, el mayor número de casos está en la Ciudad de México, el mayor número de defunciones está en el estado de Hidalgo, seguido por la Ciudad de México. Eh, es quizá interesante que Hidalgo no tiene el mayor número de casos. Hidalgo está como por acá, y tiene una mortalidad más o menos alta. Habría que ver más o menos, ahí seguramente alguien está viendo qué está pasando y por qué está ocurriendo eso, pero el comportamiento lo tienen, pues está más o menos conservado a lo que se ha visto en años previos. Obviamente el registro de la Ciudad de México tiene un peso bastante importante. El número de unidades vigilantes de la influenza también hay una información muy importante proveniente de la Ciudad de México. El, estas preguntas me gusta plantearlas, son como reflexiones que si las podemos las respondemos aquí, pero si no, es como cómo evaluar qué tanta influencia hay, cuál es el impacto de eso. La comparamos con el año previo, la comparamos contra el peor año, contra el mejor año. De pronto hay algunas, pues como algunas cosas que las hacen los epidemiólogos y ellos los van viendo, pero los clínicos, como qué es lo que tienen que ir viendo. ¿Qué quiere decir? Estamos dentro de lo esperado. Si pues deberíamos de estar como cada vez mejor, porque cada vez deberíamos de ir mejorando. De pronto estacionarnos en lo esperado, pues es como a veces se antoja como que sería un conformismo, pero en epidemiología, pues para eso son los canales endémicos, para vigilar qué es lo que va pasando. Y en lo que va de la temporada, podríamos decir que si hay 2.241 casos confirmados, registrados, entonces mínimo habría 22.000 casos por ahí en la comunidad, circulando con esta formulita de que pues atrás de cada caso confirmado habría 10 casos. Eh, Habría que 24.000 casos. Eso todavía no. A mí me encantaría llegar a alguna conclusión para convertir matemáticamente las tablitas del reporte semanal o del reporte mensual y voltear a ver cómo va, para poder construir un semáforo de influenza, que lo tenga cada ciudad, que lo tenga cada hospital, que lo tenga, y tener una especie de semáforo
de cómo va la influenza en la población que atiende ese hospital, ¿no? Entre ustedes, pues seguramente están ahí, se cuentan cuántos van viendo y los otorrinos más o menos son un indicador, y los neumólogos, quizá cuando ya les llega a los neumólogos es un poquito más grave, pero le preguntamos a los pediatras y a los otorrinos más o menos cómo va la epidemia y ahí nos vamos dando una idea. Pero no hemos inventado un sistema pues, como de información en tiempo real de cómo va la epidemia para poder estar, pues, al tanto y poder combatir la epidemia. Imagínense que de infecciones respiratorias agudas, este es un cuadro del boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud de la semana 2 de este año, que es terminaba, creo que es del 18 de enero. Pero imagínense que de infecciones respiratorias agudas ya van 959,000 casos. En el año estos se terminan acumulando 17 millones, 20 millones. Es un mundo de infecciones respiratorias agudas. Y ahí están escondidas muchísimas rinofaringitis que seguramente se pasan. Ahí, bueno, ahí obviamente van todos los coronavirus habituales, todos los adenovirus, todos los rinovirus, ¿no? Que representarán la gran mayoría. Pero en medio de esta ola, tenemos que identificar a los casos de influenza, tenemos que identificar ahora los casos de coronavirus, ¿no? En medio de todo esto. A mí me gusta pensar en que en medio de esto, pues van 9 casos en México de sospecha de coronavirus, ¿no? En esta ola de infecciones respiratorias agudas que nos pasa cada año, por encima de 20 millones de eso es muchísimo en términos de consulta. En Estados Unidos, también a la semana pasada, el último reporte que tienen, llevan 46,000 casos en una semana, pero llevan 610,000 casos probados, ¿sí? Y llevan, o sea, imagínense que de estos especímenes probados, que más o menos los hacen sospechar que es influenza, solo el 15% son positivos. Entonces, también nos da idea de, pues no sé, de todo lo demás. O sea, ese 85% son otra cosa. Rinovirus, coronavirus, adenovirus, ¿no? Y bueno, eso es parte de la vigilancia y de la complejidad de influenza, ¿no? Y los positivos por tipo llevan 32,000 casos de influenza tipo A, casi 33,000 y 60,000 de influenza tipo B. Bueno, más o menos tienen ahí después ya desglosado cómo va siguiendo cada uno de los virus. No me voy a detener en eso. El otro punto que quiero tocar para recalcar la importancia de los cambios en influenza es que las mutaciones puntuales del virus tienen impacto en la respuesta inmune y en el comportamiento viral. Los 3 puntos que más nos importan de las mutaciones, pues es que aumente la virulencia, que se evada la respuesta inmune y que haya resistencia a los antivirales. La acumulación de mutaciones puntuales provoca nuevos clados virales y hay todos los estudios que van diciendo, mira, aquí ya se hizo un nuevo clado viral, ya a partir de aquí salió uno nuevo. Desde el 2014 se fueron acumulando mutaciones en los H3N2 y por eso hubo un éxito del H3N2 en el año que veíamos que fue un año principalmente importante, en el 16-17, porque se acumularon mutaciones desde un par de años previos. También desde antes se fueron acumulando mutaciones para el H1N1 pandémico y luego ya se hizo este rearreglo del virus. En cuanto a las mutaciones de la hemaglutinina, se ha visto específicamente que hay puntos inmunogénicos que cambian su conformación, ya no son reconocidos por los anticuerpos y prácticamente los anticuerpos
ya no funcionan. Un poco por eso es la naturaleza de la respuesta inmune contra influenza. Los anticuerpos no son anticuerpos de muy larga duración, son anticuerpos más o menos que decaen rápido. Alrededor de 4 meses la inmunidad contra influenza pues va bajando aun cuando te pusiste la vacuna. Los virus van cambiando al mismo tiempo, la respuesta inmune va bajando y un poco eso explica la revacunación anual con las cepas que estén circulando. Aquí enseñan 3 tipos de hemaglutinina de 3 virus diferentes que aislaron con mutaciones específicas que pues ya por estas mutaciones ya no eran reconocidos por los anticuerpos en la hemaglutinina, y el análisis de la eficacia vacunal, de cómo se van acumulando las mutaciones y se van generando nuevos clados, y de pronto hay completamente un nuevo clado, que pues quizá entre esos se encuentre un virus nuevo que vaya a ser utilizado para formular la vacuna, ¿no? Estos son también algunos estudios de eficacia de la vacuna. Ahora, para prevenir la influenza, pues una de las medidas más importantes es la vacunación. No es la única, quizá las medidas de evitar contagios son casi que igual de importantes, pero la vacunación contra influenza es bastante relevante. Hay varias plataformas de producción de la vacuna. La principal a nivel mundial es la producción en huevo de gallina embrionado. También existe el sistema recombinante y cultivos celulares, y lo que contiene, pues ya más o menos todos lo sabemos, son virus inactivados y fragmentados, en el caso de la de huevo de gallina embrionado, proteínas recombinantes en el caso del sistema recombinante, y hay algunas que contienen virus vivos atenuados, una en aerosol específicamente, que también deriva de huevo de gallina. Y dependiendo de la presentación, de la etapa, de lo que se requiera, pues son vacunas estacionales o pandémicas. El antecedente de la pandémica monovalente de H1N1 fue pues el ejemplo que tenemos todos a la vista, y generalmente la estacional pues puede ser trivalente o tetravalente, que ya prácticamente la tetravalente es la que está pues reemplazando ya y está dominando el mercado de la vacuna estacional. Y igual las presentaciones pues varían dependiendo de lo que se requiere. Un par de puntos muy importantes de considerar de la vacuna de influenza: previene que la persona se contagie, previene que si se contagia la enfermedad no se agrave, y previene que el enfermo no contagie a otros, ¿no? Básicamente los anticuerpos contra neuraminidasa terminan de interrumpir la última etapa del ensamblaje del virus, y pues también hay un proceso de que se disminuye la cantidad de partículas liberadas, y eso pues interrumpe también la cadena de transmisión. Los beneficios son obvios: menos enfermedad, todos los costos asociados a la atención, el ausentismo, y uno muy importante que es el uso de antibióticos, porque pues se ha visto que durante la temporada de influenza también aumenta el consumo de antibióticos pues, para muchos de los casos de influenza que no requerirían antibióticos, pero se utilizan de manera inapropiada. El esquema básico de la producción de la vacuna de influenza trivalente: se aíslan los virus por la vigilancia epidemiológica durante los meses de octubre a febrero. En febrero se define qué virus se va a utilizar para hacer la vacuna, se prepara para hacer una rearreglante genética que se adapte a la plataforma de producción, y se distribuye a los productores de vacuna en el mundo. Ellos la meten en sus plataformas de producción en huevos de gallina embrionados, se hace la multiplicación del virus aquí dentro del huevo, se hace la cosecha, se purifica el virus completo, luego se hacen procesos de purificación, de ruptura del virus, se vuelve a purificar y se filtra y se tiene la vacuna finalmente, ¿no? Más o menos dicen que para producir una dosis de vacuna contra influenza se necesitan 3 huevos pues para poder tener la cantidad suficiente de antígeno. Sáquenle las cuentas a los 35 millones de dosis que se ponen en México, pónganle el 10% de merma, entonces más o menos se necesitan muchos huevos de gallina embrionados.
Ya que se tienen las pruebas de control de calidad y se demuestra que en el laboratorio esto todo está bien y que hubo cumplimiento absoluto de esta etapa, se llevan a cabo ensayos clínicos para ver seguridad y eficacia de la vacuna. Cada año, más o menos pues, como entre junio y agosto, se llevan a cabo unos ensayos clínicos en todas las poblaciones que se va a utilizar la vacuna. Con esa información clínica se presentan las autoridades regulatorias, se revisan los expedientes, se le da salida al producto y en octubre más o menos empieza el proceso de distribución y de uso, casi siempre hacia finales de octubre, noviembre, se utiliza se empieza a utilizar la vacuna. Todavía ahorita seguramente quedarán algunas dosis por ahí, pero más o menos en diciembre se acaba la vacuna, en diciembre y enero. Empieza una etapa de vigilancia, pues de farmacovigilancia para ver si hubiera algún problema y empieza el ciclo de nuevo. De hecho, esto se hace 2 veces al año porque se hace una vacuna para el hemisferio norte y una vacuna para el hemisferio sur. Esto es una plataforma única, no hay no hay un equivalente en la industria de la producción de ningún producto para la salud que haga esto. Es la única vacuna que cambia de antígeno cada año, está validada la plataforma y solo se meten los virus que distribuye la Organización Mundial de la Salud a través de 2 laboratorios a los productores y es una plataforma absolutamente robusta y se estima que hay alrededor de, pues, como de 1.000 millones de dosis de capacidad de producción en el mundo. A México nos llegan alrededor de 35 millones de dosis cada año y pues se aplican pues, prácticamente todas. Cada año la Organización Mundial de la Salud dice la composición de las vacunas, la anuncian y dependiendo de la vigilancia epidemiológica se va haciendo pues se va haciendo algunos cambios o no. Es importante esto, pues quizá aterrizarlo en la parte clínica porque hay algunos años en los que la vacuna funciona más y en algunos que funciona menos y se decide cambiar o se cambió porque el virus aumentó. Aquí les pongo el esquema de cuáles han sido los virus utilizados en los últimos años. La última, digamos, en estos últimos 2 años han cambiado los tipos, bueno, en este último año cambiaron el H1N1, el H3N2, conservó los dos tipo B que se utilizan para la trivalente con y acá para la tetravalente. Y pues en función de esto se va midiendo la eficacia de la vacuna, ¿no? Se van probando contra cada uno de los tipos virales. En los últimos años, desde la temporada 2004-2005 hasta la 2017-2018, se hacen pues los cálculos de la eficacia de la vacuna en diferentes poblaciones. Ahí están todas las publicaciones que los contienen y nos va pues más o menos dando una idea aquí de qué porcentaje de eficacia de la vacuna en términos generales y vemos que es una vacuna que pues podría decirse que tiene una eficacia relativamente baja, pero no así. Ahorita hacemos un par de observaciones al respecto, pero un año que tuvo 60%, otro año que tuvo 19% de eficacia en la vacuna, el 2017 40%, y los datos que se tienen de la temporada pasada, que pues, nos hablan de una eficacia general de 29%, entre 21 y 35% de eficacia contra casos confirmados virológicamente de influenza. Que eso es un caso, o sea, es un dato interesante porque hay algunos casos que seguramente sí los previno y que no llegaron a ser de significancia clínica, que no se les diagnosticó virológicamente y no hay manera de cuantificarlos acá, ¿no? Y pues dependiendo de la población, hay una población, por ejemplo, esta, de 9 a 17, los adolescentes, 7% de eficacia el año pasado la vacuna en términos generales. En mayores de 65, 12% de eficacia. Entonces,
pues con esto hay que estar, digo, hay que estar pendientes para ver también en la población que uno maneja cómo andan las estimaciones de la eficacia de la vacuna, pero son datos que siempre hay que estar vigilando, ¿no? Ahorita todavía no salen, casi siempre en estas fechas saca un análisis intermedio de la eficacia de la vacuna en Estados Unidos. No lo han sacado, seguramente saldrá la semana que viene. Y acá bueno, lo desglosan y hacen el cálculo también para la eficacia de la vacuna contra todos los tipos. Era acá arriba, veíamos todos los tipos, aquí está H1N1 ya específicamente, la protección contra H1N1 acá en esta parte de la tabla, contra H3N2, contra otros H3N2, contra un subtipo específico que había estado pues de considerarse clínicamente, contra tipo B, 34%, pero un intervalo de confianza pues, que se pasa del 0, menos 12%, a 62%. Entonces son, pues, a veces incluso, bueno, siempre cuesta trabajo leer estos datos, ¿no? De la eficacia de la vacuna, ¿no? En 65 y más contra H3N2, 13%, habría que, habría que ver, ¿no? Cuando ve uno los grupos de riesgo y quienes se deben de vacunar contra influenza, primero pues metemos a los por edad, ¿no? Luego ahí están ya los menores de 2, los menores de 5 también los metemos, los mayores de 65. Y luego las condiciones fisiológicas, embarazo, puerperio, tabaquismo. Luego por asuntos relacionados con la vivienda, ¿no? Para pues, mayor riesgo de contagio. Asuntos laborales, todo el personal de salud debería de vacunarse contra influenza para no ser un catalizador de la epidemia y para no enfermarse también ellos mismos. Personal de educación, alumnos, profesores, personal de las escuelas, que también pueden funcionar como sitios de amplificación de la epidemia. Atención, servicio a clientes. La gente, imagínense una persona que vea 15 personas en su trabajo, un vendedor de boletos o alguna cosa así, que atiende personas y que puede contagiar, viajes, sitios concurridos, personal de emergencia y servicios críticos. Entonces ya aquí pues ya hay una cantidad importante. Y luego le sumamos todas las comorbilidades que se pueden complicar gravemente por influenza, pues las respiratorias, cardiovasculares. Entonces se hace un universo bastante amplio, ¿no? Hay un ejercicio que, pues, es con fines ilustrativos, seguramente es un modelo que hay que refinar, pero imaginémonos el impacto de la vacunación de 35 millones de dosis, ¿no? Supongamos que de esos 35 millones de dosis, con una eficacia de la vacuna de 30%, así en términos generales, podríamos decir que de estos 35 millones de dosis que se pusieron, eh, pues 10 millones están protegidos directamente por la vacuna, ¿no? Estos van a estar ahí. Si estos 10 millones no hubieran sido vacunados y tuviéramos una influenza con una tasa de ataque de 15%, más o menos habría 5.3 millones de enfermos, ¿no? Por la influenza. Si cada uno de estos 5.3 millones de enfermos contagia a 1.3, que es una tasa baja, influenza casi siempre anda entre 3 y 4 de contagio, más o menos habría 6.8 millones de personas o personas contagiadas por estos enfermos que se protegieron indirectamente por estos 10.5 millones en los que funcionó la vacuna. Si sumamos estos 5 millones más los contagiados por ellos, con estos 6.8, más o menos 12.5 millones de personas se protegen con 35 millones de dosis de vacuna. Esto habría que refinarlo y seguramente hacer un análisis mucho más detallado, pero esto le quita carga de consulta, costos de atención, ausentismo, uso de antibióticos de manera muy importante. Y si tuviera estos 12.1 millones una letalidad general de 3%, pues estaríamos evitando alrededor de 360,000 muertes, que
son puras estimaciones. Seguramente en algunos grupos se porta más o menos, en otros habría que hacer refinar, ¿no? Eh, de ahí bueno, vacunación en personal de salud, no creo que sea tan importante decirlo, pero algunas encuestas para que vean que no todo el mundo se quiere vacunar dentro del personal de salud. Algunas encuestas han revelado algunos datos importantes. Quizá la más importante, bueno, no la más importante, pero una de las más relevantes, recientemente se publicó de aquí en México, 1,800 estudiantes de medicina que ya están en hospitales, 58.7% habían estado vacunados contra influenza, que pues es poquitito más de la mitad, pero debería de haber una conciencia absoluta de que ya están en hospitales, de que ya están en contacto con el riesgo y no hay pues una vacunación, ¿no? Pónganle algunos que no se podían vacunar por alguna cuestión, pero tendría que ser más o menos alrededor de 80 o 90%. Algunos estudios dicen que si hay un hospital en el que está el 90% del personal vacunado, la transmisión de influenza se interrumpe, la influenza adquirida en el hospital disminuye de manera muy importante. Entonces, la vacunación del personal de salud es bastante relevante. Ahora, como no podemos dejar de ver el asunto del coronavirus, el coronavirus que ahorita está provocando una epidemia que pues es muy difícil de ver qué va a pasar, pero cuando menos hay que tener algunos datos a la vista. El coronavirus son unos virus que tienen pues algunas características virológicas más o menos relevantes, son los que tienen el genoma de RNA más largo de todos los virus. Tienen crecen, su temperatura óptima de replicación es entre 33 y 35 grados, lo que hace que sean principalmente productores de infecciones en vías respiratorias altas, donde baja un poquito la temperatura del aire y cuando infectan el epitelio, en el epitelio respiratorio del tracto superior, se replica más eficientemente por la temperatura que baja un poquito por el flujo del viento, el flujo del aire con la respiración. Dependiendo del autor que leamos, pero algunos dicen que son la segunda causa de resfriado común, los coronavirus en términos generales. Seguramente aquí me comentaba el doctor Peñalosa en el panel que les reportan de infecciones virales respiratorias, les ponen ahí coronavirus y muchísimos son coronavirus. Entonces los coronavirus pues, son virus que ahí están, muchísimos virus, hay muchos coronavirus que tienen y que se quedan como resfriado común. Hay un daño en el epitelio respiratorio que termina siendo transitorio, hay una recuperación prácticamente total. Y es importante que no haya un tratamiento antiviral específico contra los coronavirus ni una vacuna específica. Tienen en su superficie una glicoproteína que también tiene mutaciones importantes y entonces la respuesta inmune pues puede llegar a ser más o menos complicada. Los coronavirus son virus que pues, viven en muchos animales, varios tipos, y de pronto se rompe la interfase de ese animal con el ser humano y se contagia al ser humano. Ha habido muchos brotes de coronavirus previos al que estamos viendo ahorita. Los últimos dos, que son los que tenemos más recientes, pues son el del SARS en el 2002-2003 y el del MERS en el 2014, y que son pues, dos brotes de virus que se demostró que saltaron de animales al ser humano, se metieron y tuvieron pues, un comportamiento más fuerte que el resto de los coronavirus, digamos que son virus más importantes. En números redondos, el SARS se originó en China, causó alrededor de 8,000 casos, 774 muertes en 30 países. Yo creo que se acuerdan que fue que a partir de un hotel en Hong Kong se identificó perfectamente quién había tenido y con quién había estado y en qué habitaciones y de dónde se habían ido esas personas después y los fueron a seguir hasta Canadá y hasta el país al que fueron. Y se hizo un estudio
bastante importante de los contactos para dar seguimiento. Tuvo una mortalidad pues mediana del 14 al 15% general y en mayores de 60 años del 55%, que fue bastante importante. Y después ya no se reportaron casos del SARS, se contuvo y dejó de circular. El MERS, que es el del Medio Oriente, empezó en Arabia Saudita en el 2012, 2.494 casos, 858 muertes. Llega a estar en 27 países y tiene una mortalidad general de 25%, que pues ya se antoja que es de considerarse. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita y más o menos en qué andamos? Pues desde mediados de diciembre del año pasado se detectaron unos casos en la ciudad de Wuhan, en China, de unas neumonías atípicas. El 31 de diciembre se confirmaron ya oficialmente 27 casos. Se asociaron a un mercado de mariscos de esa misma ciudad, donde se pensaba que ahí había habido el contacto con este virus. Se descartó que fuera SARS o MERS a los poquitos días. El 9 de enero se identificó la nueva cepa de un coronavirus que se llama tal cual nuevo coronavirus 2019. Y pues comenzó a vigilarse ya de manera más importante el brote. Se empezaron a reportar las muertes. El 11 de enero la primera muerte de los primeros casos, y empezó a reportarse casos en Tailandia, en Japón. En Tailandia se reportaron el segundo caso. Después, y ya lo vieron ustedes, aumentó el número de casos de manera importantísima y cada día va aumentando. Ya vamos en 6,000 y pico, ahorita vemos el número, pero se ha visto que ya van aumentando el número de casos, el número de muertes también. Ciertamente las muertes que se han presentado pues están asociadas a condiciones de comorbilidad de varios pacientes. Prácticamente todos los pacientes que están reportados en las series publicadas son pacientes que tenían comorbilidades y pues eso hizo que en el caso de que evolucionó a neumonía pues se complicara la situación. Hay algunos estudios que han pues, platicado, revelado, documentado la filogenia de los coronavirus. Se cree que hay un ancestro común de los coronavirus, pero hay varias especies animales que están, pues, en las que están los coronavirus, el hombre, o por supuesto, incluido, y el salto entre esas especies es el que puede llegar a causar, pues, epidemias, ¿no? En este caso, el nuevo coronavirus que está acá se sitúa dentro de un clado que, pues, se han encontrado varios coronavirus de murciélagos dentro de ese mismo clado. Es uno que genéticamente tiene mucho parecido con los coronavirus de los murciélagos. Se han confirmado hasta lo último que publicó la OMS, 6,000 casos. Hay 9,000 sospechosos en China, 9,000 casos sospechosos, 1,200 casos severos, 132 muertes. Obviamente estos números se van moviendo como los vamos revisando, ¿no? Y fuera de China, que es parte de lo más relevante, se han confirmado 68 casos en 15 países. Algunas cosas que han ocurrido de manera importante y que pues sí hay que tenerlas en cuenta, que son como los momentos más relevantes. Primero es que ya se estableció la transmisión de persona a persona. Ya ahorita va cuarta, quinta generación de contagios. O sea, ya ahorita en los estudios que han reportado se ven el comportamiento de la epidemia y ya se ve cuarta generación de contagios. Se ha estimado la tasa de contagio de 3 a 4 personas
Y ya se documentaron transmisiones en China, pero también ya se documentaron transmisiones y contagios fuera de China, que eso es lo que va realmente a potenciar más la epidemia, ¿no? En Japón, un chofer que llevó un grupo de turistas chinos y se enfermó el chofer. Y en Alemania, un chavo de 30 años que estuvo en contacto con una china que venía enferma de Wuhan y se enfermó él, y ya lo identificaron. Y obviamente, pues ya ahorita seguramente ya tenemos más información de otros casos. Aquí están los países donde está. Lo más afectado, pues obviamente, es la región y el sudeste asiático, que pues esperamos que ahí vaya a haber todavía un mayor número de casos. En China, pues prácticamente se van pintando todas las provincias con casos. Eh, ya hay casos en Canadá y en Estados Unidos. Eh, Les enseñaba ya la parte de filogenética del virus. En México se emitieron varios avisos epidemiológicos desde hace varias semanas. El último más relevante, el 21 de enero, en el que se da como ya una definición de caso que se debe de estar ajustando, probablemente cuando terminemos esta charla ya hay una nueva, una nueva definición de caso, pero el caso sospechoso es una persona de cualquier edad que presente fiebre, enfermedad respiratoria aguda y que cuente con antecedente de viaje o estancia en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China, o haber estado en contacto con un caso confirmado o un caso bajo investigación hasta 14 días antes del inicio de los síntomas. Y el caso confirmado, pues es a partir de esto se toman muestras, se analizan en el INDRE y cumple la definición y cuenta con el diagnóstico confirmatorio del nuevo coronavirus, que el INDRE es el que está pues haciendo las pruebas de confirmación con un protocolo que ya liberó la Organización Mundial de la Salud para hacer un RT-PCR ya del nuevo coronavirus para tenerlo identificado. En México hemos ido viendo cómo va evolucionando la vigilancia de la epidemia. Hasta ahorita se tiene reporte publicado, ayer a las 9 de la noche, de 9 casos sospechosos, 7 ya se descartaron, que están aquí marcados en los estados de verde, y 2 que podría ser como con los que amanecimos hoy, que son 2 casos sospechosos en el Estado de México, que están pues todavía en investigación. Seguramente la actualización de hoy a las 9 de la noche ya se modificarán estos datos. Ya lo decía el doctor López Gatell, va a entrar el virus, va a haber contagios, hay que estar muy pendientes de esto, no hay que dejarlos pasar, hay que reportar y hay que hacer pues toda la vigilancia correcta, ¿no? A mí me gusta pensar en esta gráfica como a partir de una definición de caso, pues así de específica como pudiera sonar la que tiene este nuevo coronavirus, pues se han identificado cuando menos 9 personas que cumplen con la definición operativa de caso en 5 estados diferentes del país y se han reportado y se les ha dado seguimiento. O sea, me parece que eso está padre. No sé cómo decirlo de manera más técnica y que se oiga más así rimbombante, pero a mí me parece que está padre. Es un logro interesante de todos los sitios donde se atendieron estos 7 personas, que además dices, híjole, 7 mexicanos que en los últimos 14, 20 días tuvieron contacto con la provincia de Wuhan. Híjole, qué increíble mundo, tan conectado. Y en efecto, aquí está esa representación. Vale la pena pensar en cómo ha ocurrido eso. No hubiera sido como que, bueno, pues sí lo van a identificar en México, en el INER, ¿no? Así como los que están viendo y más a tanto de eso, pero en realidad los detectaron en cualquier unidad, en cualquier hospital y dieron el aviso, ¿no? Eso está interesante. Ahora, clínicamente de los pacientes que se sabe algo, hay 2 series publicadas, una familia que se publicó en el New England y estos 41 casos que se publicaron en Lancet literalmente el viernes pasado. ¿Cómo han ido evolucionando? La mayoría son adultos, mayores de 25, prácticamente todos. Cuando las tablas de la descripción clínica de los pacientes, pues no hay nada
que los distinga, así que tú digas, híjole, cuando ya empiezan con esto, o que tengan alguna característica. Ya en la mortalidad sí se ha visto que tienen comorbilidades que los debilitan. La, la evolución más o menos pues es, no sé si tórpida, pero pues de que empezaron los síntomas, 7 días a la admisión y en un día más hacen disnea y en un día y medio más hacen falla respiratoria y en un día más los meten a terapia. Entonces son pacientes que se van deteriorando a partir de que ingresan y que pues urge el diagnóstico. La mortalidad, pues todavía será muy prematuro calcularla, pero tiene una tasa de letalidad relativamente baja, menos del 5%, por ahí todavía, pues dependiendo de la serie se va a ver, ¿no? Y les había dicho que no hay un tratamiento antiviral específico contra los coronavirus. Hay algunos estudios que, pues, sobre la marcha de la epidemia de SARS utilizaron medicamentos antivirales para ver cómo se portaban los pacientes y si tenían algún impacto clínico en los pacientes. Y pues cuando menos las publicaciones y los metaanálisis las revisiones sistemáticas, perdón, los conjuntan, no hay algo concluyente, no hay, o sea, todos los estudios que utilizaron ribavirina, corticosteroides, interferón, no encontraron que fueran efectivos, quedan como inconclusos, cuando menos en la epidemia de SARS. Pues es como una asignatura pendiente lo del manejo. El manejo se está quedando básicamente en soporte general de los pacientes y en cuidados pues de la función vital y evitar deterioro y evitar que se agreguen alguna comorbilidad o que se vayan deteriorando los pacientes. Algunas consideraciones finales, pues otra vez hay que acudir a nuestras lecciones de la pandemia de 2009, puede comenzar donde sea, lo estamos viendo con este coronavirus, allá en China, aparentemente en un mercado que todavía no se confirma que haya sido ahí, pero que probablemente viene de uno de estos mercados de este problema. Es un virus respiratorio, ya estamos advertidos de que pues puede ser una epidemia muy importante. El impacto del SARS fue importante, el impacto del MERS también en términos comerciales. Imagínense, ahorita los chinos tienen en cuarentenados casi a 60 millones de personas. Tienen varias ciudades cerradas, literalmente, los transportes públicos apagados, las carreteras, hay unas escenas ahí que se ven que están incluso destruidas, unas secciones de la carretera para que la gente no se salga de la ciudad, cierre de tráfico aéreo, se están cancelando vuelos internacionales, los Estados Unidos están a punto de cancelar todos sus vuelos a China hasta que no se aclare el asunto. La alerta del mundo, lo va a decir la OMS hoy en la tarde, es una alerta alta. Ya dijeron que era importante, ahorita van a decir ya que es una alerta muy alta para China. Obviamente es una situación crítica para China y es una situación importante para el resto del mundo. Eso le va a pegar, así, no, pues digo, podríamos revisar el caso, pero imagínense que todos los medicamentos que se hacen en esa región de China, que se importan a Estados Unidos, seguramente van a faltar, porque no van a poder salir de ahí, porque no va a haber cómo salgan de ahí, como pasó en Puerto Rico con el sismo y el huracán que le pegó a Puerto Rico, tienen una capacidad de producción farma ahí gruesísima y bajó el abasto de varios medicamentos. En China, pues hasta las partes de los celulares seguramente van a fallar el abasto, la economía, pues hay quien dice que le puede pegar a la economía mundial de manera importante esta epidemia, sobre todo porque no sabemos hacia dónde va y cómo va a estar, ¿no? ¿Qué toca hacer? Pues a cada quien, bueno, fortalecer el mensaje de prevenir las infecciones respiratorias. Creo que en términos de influenza,
en términos de cualquiera de los catarros comunes y las gripas, hay que hacer la promoción de la prevención, como todo. No hay que apostarle a vacunas ahorita, ni de chiste, en lo de coronavirus, ni de chiste. En influenza, pues hay que seguirle apostando a las vacunas en los grupos de riesgo, estar pendiente de las guías clínicas, evitar los contagios, que puede sonar, pues así como, ay, qué aburrido, ya van a decir otra vez lo de los contagios, pero si rompemos la cadena de transmisión en la comunidad, pues vamos a evitar los contagios, ¿no? Y obviamente en los hospitales, pues intensificar las medidas de protección y de prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud para poderlo hacer así, ¿no? Tener un semáforo por localidad y ver en la consulta, que es finalmente donde ocurre la medicina, cómo se está comportando, quiénes son los enfermos, quiénes se complican, quiénes no, qué características tienen, y mantener informado al sistema, ¿no? Tenemos pues que tener presente que los virus no van a dejar de evolucionar, y nosotros, pues una manera de evolucionar es estar preparados para la temporada habitual de influenza, para las eventuales epidemias, para las pandemias, y eso es pues prácticamente responsabilidad de todos. Con esto cerramos. Damos, no sé si una o dos preguntas. Creo que ya estamos sobre el